tardes, gracias por continuar en Excelsior Televisión. Y fíjese, en los últimos días, la muerte de 5 menores en un choque automovilístico en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, ha llamado la atención de la sociedad debido a que el responsable del accidente, miren nada más, era un menor de 12 años, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Hoy hablaremos sobre las muertes de todos los menores y los jóvenes en accidentes automovilísticos. Quédense con nosotros, esto es Punto y Coma. Las 9 víctimas del accidente de tránsito en el que Luis Eduardo N., menor de 12 años, conducía a exceso de velocidad en un Pontiac negro, venía del Carnaval de Santa Catarina, Yecahuizotl, en Tláhuac. Según la carpeta de investigación que inició la Procuraduría Capitalina por el delito de homicidio culposo por tránsito vehicular, viajaban 10 personas. Además de las 9 víctimas, iba un niño de 10 años de edad identificado como Eduardo, quien cursa el 6º grado de primaria. Este menor resultó ileso debido a su complexión y al momento del choque quedó en medio del asiento trasero y los respaldos. Como pudo, salió del vehículo que se había quedado atorado en 2 árboles sobre el eje 10 Sur, a la altura de la Marranera del dirección a la carretera México-Puebla. La mayoría los conozco aquí, pero por vista nada más. Eran chicos tranquilos. Sí, pues son chavos que les gusta andar en las fiestas y pues todo eso. Lamentable Sí, pues es muy lamentable, pues es doloroso perder un hijo más que nada y más cuando más ya lo tienen vivido con él mismo. Conforme a trabajos parciales, los cuerpos fueron encontrados a 5 metros de distancia entre cada uno. Además, otros 3 menores resultaron con lesiones de consecuencia. En el auto compacto viajaban 9 personas. Todos los muertos y heridos eran primos y vecinos de la misma colonia en la delegación Tláhuac. Sin embargo, aseguran familiares de los occisos, a Luis Eduardo no lo conocían, es decir, no era amigo de ellos. De acuerdo con las primeras declaraciones de los sobrevivientes, salieron de las festividades de Santa Catarina y Yecahuizotl. En el camino, Luis Eduardo los invitó a subirse al vehículo. Los menores aceptaron y se fueron con él. Según los primeros peritajes de tránsito que se practicaron en el lugar, revelaron que Luis Eduardo, de apenas 12 años de edad, conducía a 150 kilómetros por hora, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, chocara con un muro de contención y después diera varias vueltas. Circula muy duro. No hay ni semáforos, no hay ni radar, nada, ¿va? No, nada. ¿Usted le ha tocado ver más accidentes? No, yo nomás la otra vez que vine yo en la noche con mi entrenado vino que estaba allá adelante. También. Bienvenido a Punto y Coma de nueva cuenta. Bueno, pues hoy hablaremos de un tema pues muy importante. Quédese con nosotros si usted tiene hijos menores de edad y además les está enseñando a manejar, porque de verdad es una gran responsabilidad. Y justamente, pues quiero saludar a mi compañera Paola Barquet. ¿Cómo estás, Pau? Bien, lista para platicar del tema, porque hay muchas cosas que entender a nivel también social, en donde pueden haber varios factores que están haciendo que esto pueda suceder, ¿no? Así es, y justamente para hablar al respecto se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Armando Armenta Bautista, quien forma parte del Centro de Integración Juvenil ACE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también aprovecho la ocasión para agradecer a mi jefe, el doctor Ricardo Anani Alvarado, él es director de la Unidad de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, y a la licenciada Rocío. Muchas gracias. Pues gracias de nuevo por estar con nosotros. Qué grave este caso. Creo que antes no habíamos visto algo así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya había sucedido? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Ya había sucedido, sin embargo, los registros que ha aportado INEGI y que finalmente sabemos de todos los números de accidentes que suceden por consecuencia del consumo de alcohol, evidentemente nosotros como mexicanos no lo habíamos visto, no habíamos dimensionado lo que llegan a provocar las drogas, ¿no? Siempre ha existido, hay un registro año con año de estas muertes en adolescentes, que si bien queremos hablar de cifras, son cifras que han sido alarmantes. El último registro nos habla aproximadamente la Organización Mundial de la Salud, que los adolescentes son alrededor de 3,000 muertes al año, de acuerdo a registros de la OMS, es decir, 1.2 millones anualmente. Entonces es una cifra grande. Si nosotros lo bajamos aquí a nuestro país, a la Ciudad de México, estamos hablando que normalmente son alrededor de 55 personas diarias. Entonces es una ¿Pero cifra a causa de qué?
consumo de alcohol, precisamente accidentes por consumo de alcohol, donde sabemos que el alcohol sigue siendo una droga y es una droga que muchos de nosotros, al ser legal, no percibimos o no tenemos esa percepción del riesgo. Sí. Alcohol y volante, ¿no? Ya lo sabemos, aparte, ¿no? Que es la peor combinación, Así pero es. además en manos de un menor es muchísimo más delicado. ¿De quién es la culpa, Armando? Mira, yo lo que te quiero comentar en este punto es que sería muy fácil señalar a las personas, a los padres en este caso, ¿no? Que finalmente dicen, bueno, mi hijo tomó las llaves del auto. Evidentemente, sí, como padres tenemos una responsabilidad en cuanto a estar al tanto de qué educación se le está dando al menor, en qué momento a lo mejor es oportuno darle a lo mejor esa responsabilidad o darle ese premio o darle esa libertad, ¿no? de tener un auto, pero evidentemente cuándo yo puedo otorgar esa capacidad de manejar un auto depende mucho de la maduración cerebral. Y es algo bien interesante porque aquí en México se supone que después de los 18 años nosotros ya estamos autorizados para manejar un vehículo y tener una licencia. Pero si yo me voy a los estudios de neurología pediátrica, pues vemos que la maduración cerebral, la corteza cerebral frontal, que es la principal para poder decir yo tener un juicio correcto y decir no, voy a alta velocidad, no estoy siendo imprudente, esas áreas cerebrales maduran hasta, según algunos estudios, digo, no quiero alarmarlos, pero normalmente es entre la segunda y tercera década, principalmente tercera década, más de 25 años, y hay otros estudios recientes que incluso han dicho que hasta la cuarta y quinta década. No, bueno. Entonces, pues son áreas cerebrales muy críticas y uno dice, Y eso bueno. que nos platicas, yo creo que cualquiera que nos esté viendo puede, por ejemplo, reflejarlo en su propia vida. O sea, puedes darte cuenta que sí, tal vez cuando empezaste a manejar te gustaba más la adrenalina o no tenías noción del riesgo o estabas estrenando el coche, entonces había que estrenarlo de manera digna y obviamente eso lo pongo entrecomillado. Claro. Y entonces hay que pisarle al acelerador y hay que, cuando en realidad el juicio empieza a aparecer hasta después. ¿Por qué? Porque también creo que la propia experiencia nos va dando pues puntos de llamada de alerta, ¿no? Híjole, a fulanito ya le pasó esto y al amigo del amigo ya le pasó aquello, y entonces ahí cada vez más vamos tomando conciencia. Ahora, eso es un poco hablando de los jóvenes en específico, pero también preguntarte no nada más el alcohol, sino ahora entró ya el tema de los celulares, y si bien entiendo es ahora el principal pues motor de los accidentes automovilísticos. Antes era el alcohol, hasta hace creo que 2 años todavía era el alcohol, y creo que ya los celulares están empezando a ganar la competencia de la razón por la que todos chocamos. Vamos en el celular y con una mano y pensamos que sí podemos. No, es que ya lo puse en speaker. Pues sí, pero igual te está inhabilitando una de las manos para manejar. Cuéntanos de esto. Así es. Precisamente la INEGI, el INEGI, en este tipo de accidentes va registrando precisamente en cuanto a género, en cuanto a edad, y también cuáles fueron como de las causas que provocaron estos accidentes, y por supuesto las tecnologías de la información, principalmente en este caso el celular, que como todos sabemos ya estas tecnologías acercan a las personas más lejanas, pero también alejan a los que estamos cerca. Finalmente el tener esa distracción, ¿no? En el momento, por supuesto, aunque yo ya tenga cierta habilidad al volante, por supuesto, en cuestión de segundos ya está registrado, puede ocurrir el accidente. Entonces, los reflejos, por supuesto, disminuyen, y no se diga, pues, con el consumo de alcohol, por supuesto, disminuyen aún más, ¿no? Y por eso es que existen reglas específicas donde la alcoholemia en sangre no puede superar más de los 8 gramos por litro, ¿no? Entonces, sí es importante toda esta parte. Armando, ¿cómo están las cifras en referencia a los accidentes automovilísticos que ocurren cuando una persona adulta y que cuenta con una licencia va al volante, y con respecto a cuando un Menores niño, de edad. un niño prácticamente está manejando? Sí, son altas. Tenemos en los últimos registros que alrededor de el 70% de las personas que de hecho pues van deambulando por la calle reportan que ya venían con consumo de alcohol, y que el 14% de las personas que tienen un accidente en las zonas urbanas refieren a haber consumido alcohol 6 horas antes de haber tenido el accidente. Entonces es alto. En el caso de los jóvenes, por supuesto, tenemos datos de que jóvenes, por ejemplo, en la ENCODAT, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ellos en el último registro 2016-2017, el promedio de consumo de alcohol va alrededor de
80%, por ejemplo, en la población general, en el caso de hombres, y alrededor del 63% en el caso de mujeres. Y en el caso de adolescentes que son de 12 a 17 años, estamos hablando de un 42% en los hombres y de un 38% en mujeres, ¿no? Ahí finalmente estamos viendo cómo están estos porcentajes, y en el caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de consumo excesivo de alcohol, estas cifras, por ejemplo, en el caso de hombres va alrededor del 38%, y en el caso de las mujeres va alrededor de los 32%, ¿no? Es Entonces, altísimo. Es altísimo. Ahorita estabas mencionando, por ejemplo, lo estabas dividiendo entre hombres y mujeres, que sería otro factor también para platicar aquí, porque es interesante cómo ha ido aumentando la cifra de mujeres que toman cada vez más alcohol, y pues preguntarte qué es lo que analizas alrededor de esas cifras. Sí, ha aumentado como bien lo estamos comentando. De hecho, hay una encuesta que le llaman Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en estudiantes. Esa encuesta, que es del 2014, veíamos que incluso en comparación ahorita con el último registro que tenemos del 2007, era más alto el consumo de jóvenes que en la población general que existía. Y esas cifras iban arriba del 50%, 53%. Y si nosotros lo empezamos a dividir por estados, la Ciudad de México, la mujer estaba alrededor del 63%, por arriba del hombre en un 62%, ¿no? En la Ciudad de México, no, sin dejar de hablar otros estados de la República, como Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, ¿no? Y Estado de México, por supuesto, donde igual el consumo de alcohol es muy alto, y principalmente las mujeres, con esta situación de que a nivel social, pues, ¿por qué yo no podré consumir en mi derecho? O, equidad de género, ¿por qué no? Exactamente, ¿no? Y pues quiero socializar, quiero entrar en ese grupo social y estar bien, ¿no? No ser criticado por mi forma, ¿no? Porque finalmente el bullying o el marcaje directo también es algo que los presiona a los jóvenes. Armando, nos comentabas hace un momento que incluso estaría la recomendación para comenzar a manejar sería a partir de la cuarta década. A mí me gustaría que nos dijeras, regresando al corte, claro, ¿a qué edad tú recomendarías darle un automóvil a un joven y cuáles son las recomendaciones que tú le darías a la gente que nos está viendo en este momento? Mientras tanto, nos vamos a una pausa, no se vaya, esto es Punto y Coma. Y hacemos rewind para repetir lo que estábamos platicando en el corte, porque estaba buenísimo y les voy a platicar. Es una encuesta a nivel mesa y a nivel estudio, en donde en la cabina nos estaban diciendo a qué edad aprendieron a manejar. La idea es, por supuesto, que también nos ayuden en Twitter y que ustedes nos digan a qué edad aprendieron a manejar, porque este chiquito del que estamos platicando, que desafortunadamente tuvo este accidente, tiene 12 años. O sea, 12 años, a los 12 años agarró el coche. Entonces aquí estaban diciéndonos en cabina, ellos a los 12 años aprendieron a manejar. A ver, Armando, cuéntanos tú, ¿a qué edad aprendiste a manejar y las condiciones que nos estabas platicando? Porque está buenísimo. Sí, claro, pues aproximadamente a los 16 años ya tenía en mis manos un volante. Sin embargo, algo de lo que sí recuerdo es que mi papá siempre estaba al lado mío, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los puntos también muy importantes, donde si yo, papá, pues quiero enseñar a mi hijo, porque es bueno también manejar en caso de alguna emergencia, ¿no? Sí tener como ese cuidado de estar siempre con él y estarlo supervisando. De hecho, hay unas guías que acaban de salir de la Secretaría Vial o algo así, donde finalmente entre esas recomendaciones habla de que si uno va a enseñar a manejar a su hijo, mínimo en los primeros 6 meses, para empezar, no puede ir manejando de noche. En los primeros 2 años debe de ir acompañado finalmente de esta persona que ya sabe manejar y que tenga experiencia. 2 años. Sí, mínimo 2 años, ¿no? Y que evidentemente si el experto manejando, que está enseñando aquí al adolescente, detecta que él tiene las ganas de acelerarle o empieza a romper con el reglamento, automáticamente se cumpla un límite, una consecuencia, y ¿sabes qué? Te retiro las llaves. Porque evidentemente es donde uno... ¿Sabes qué? Que para mí no funciona eso. Ahorita te voy a preguntar también a ti. Ahorita decimos nuestra edad a la que aprendimos a manejar, pero también creo que ahí no cuenta tanto, porque ya en la psicología de los padres, muchas veces, padre e hijo, pues, muchas veces cuando a uno le dicen que no, y ya después, bueno, ahora sí ya vete tú solo, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pisarle al acelerador a fondo. Es decir, muchas veces las recomendaciones son un poco utópicas porque a la hora de la práctica no funcionan así. A ver, Pau, ¿tú a qué edad aprendiste a manejar? Yo aprendí a los 16 años, pero además les contaba de una forma súper rara, ¿no? Mi papá me dijo, aquí están las llaves del coche, acelerador, freno, vas.
así, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada. Y siempre estaba contigo ajá, también. estaba conmigo, manejó conmigo y estuvo un rato, pero bueno, fue como una cuestión muy empírica, ¿no? Mi aprendizaje. ¿Y tú, Pau? Sí, igual. Bueno, de hecho, conmigo era, por ejemplo, en los pequeños circuitos o en donde habían algunas colonias en donde no hay prácticamente coches, ahí empezaba, sí me costó mucho trabajo, porque además a mí me dijeron, si vas a aprender, no aprendes en automático, el chiste es estándar para que siempre estés alerta de las dos cosas. Y es un proceso pues muy similar, pero bueno, importante de mantenerte alerta, y creo que esa es una de las cosas principales que ahí sí puede ser un buen consejo de papá. Tal vez no estar solo limitando, sino también abrir el tema de la conciencia y decir, ok, ya viste que ahí hay un perro, se podría cruzar, ya viste que ahí hay un alto, puede ponerse en alto, en rojo, antes de que llegues, cuidado, ¿no? Pero ¿cuáles son otras de las recomendaciones que podrían ser? Porque decía Pau antes del corte, ¿cuáles son tus recomendaciones? Claro, sí. La primera recomendación es que el adolescente debe tener una edad neurológica óptima, ¿no? Entonces, esa edad yo considero que debería de ser alrededor de los 25 años, ¿no? Sabemos por estudios, incluso hay un estudio del doctor Óscar Prospero, el doctor está en el Departamento de Fisiología de la UNAM. Entonces, ahí el doctor menciona, hay un estudio donde finalmente se van haciendo registros de estudios de resonancia magnética, donde se va viendo esa evolución y maduración de la corteza cerebral frontal, que son de las últimas zonas más que tardan más tiempo en llegar a esa edad madura, ¿no? Entonces, la corteza frontal es súper importantísima porque es la que me permite el juicio, la memoria de trabajo, entonces, de saber qué es lo correcto, incorrecto, y entonces son de las áreas que, para empezar, yo no puedo exponer a un adolescente a que tenga cierta responsabilidad si no tiene cierta edad de maduración neuronal, y en eso deberían de ir también la autorización o las leyes en cuanto a licencias y todo esto, ¿no? Ahorita vamos para allá, Ajá. Y luego, ¿qué otra recomendación? La otra recomendación, pues evidentemente debe de haber ya una educación, ¿no? Una educación vial que se vaya haciendo por parte, obviamente, de la familia, y que esta educación finalmente vaya en acompañamiento del padre, ¿no? O el que finalmente es el experto, ¿no? Yo creo que son como de las dos cosas más importantes, y que sí, pues no sea tampoco un auto que, ay, le voy a dar de premio un auto deportivo inmediatamente, un auto automático, ¿no? Siempre como estos autos estándar o sedán que requieren de cierta destreza y también dominio de habilidades neurológicas. Ahora, por ejemplo, hablabas esto de las cuestiones de la normatividad, el hecho de adquirir una licencia o un permiso, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo un hermano menor, le decía, ahora que cumplas 16 años, vamos a ir a sacar tu permiso. Me puse a revisar los requisitos y te piden un curso de manejo, que además te pones a investigar, y este curso dura una semana. ¿Es suficiente una semana para un adolescente? Tú estás diciendo que a partir de los 25 años, pero según las leyes, al menos en la Ciudad de México, con el hecho de que tú acredites que tienes un curso de manejo de una semana, no me acuerdo cuántas horas son, pero es una semana, ya te pueden dar tu licencia, y bajo la responsabilidad, la firma responsiva de los padres. Sí, no, pues... O sea, total, grave. Irrisorio, ¿no? Sí, de alguna sí. forma. Así es. Sí, realmente este tipo de cursos me parece que son, pues tienen también una función, ¿no? También como dar un servicio a la población, pero sí estamos como tocando muy a la ligera la consecuencia finalmente, o la responsabilidad que conlleva llevar a gente, ¿no? en un automóvil, o estar uno mismo frente a ese volante, porque incluso la misma licencia te lo anotan atrás, ¿no? Si usted fallece, ¿está dispuesto a donar sus órganos? Sí, o sea, sí, ya sí, desde sí, ahí, sí, desde uno ahí. finalmente está aumentando. Se sabe que normalmente cuando uno está manejando, o incluso está en condiciones de intoxicación por alcohol, aumentan hasta 5 veces la probabilidad de sufrir un accidente y tener una muerte. Y es que estamos hablando de que cuando es un coche, es una arma. O Claro. sea, es un arma de dos filos. Uno para movilizarte, pero también otro es realmente alta la posibilidad de que puedas herir a alguien si no lo sabes hacer bien. En ese sentido, del total de accidentes del que nos platicabas, ¿cuántos son los jóvenes? Recuérdanos. ¿Cuántos son menores quizás de 20 años los que chocan? Sí, ¿O cuál las es la cifras cifra? precisamente son de los 12 a los 17 años. Y el último registro nos habla, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 3,000 muertes, 1.2 normalmente millones, decías. diarios, o Pero eso en 1.2 millones al porcentaje año. del 100% de accidentes que hay en nuestro país, ¿cuánto es del de menores? Al o- 5.6%.
que teníamos 5.6%, era la cifra del 2013, ahorita yo tuve registros del 2016, subió un poco la cifra, pero andamos alrededor entre el 5 y el 10%. Ahora, creo que ahí hay otro factor muy interesante sobre la integración de los jóvenes en la sociedad, en donde ellos quieren decir, yo también formo parte de la sociedad, de mi grupo, de amigos, o incluso de mi familia, es que ya todos manejan, como yo no voy a manejar, o de empezarse a sentir independientes. Entonces, quizás también hay una cuestión social en donde los padres también se ven un poco presionados, porque los hijos ya están, oye, pero es que fulanito y sutanito ya tienen coche, ¿y cómo no voy a tener yo? Y también muchas veces quizás, ¿no? Papá, mamá, orgullosos, y claro que sí, como que él ya tiene coche, yo te voy a enseñar y vas a aprender y a la semana ya, a ver, ya vete, ¿no? Entonces quizás ahí también hay una cuestión social, familiar, de un núcleo que debe de estar mucho más sustentado. Así es, estamos finalmente en un país consumista y cada vez las personas tenemos que estar más horas detrás de nuestro trabajo y también finalmente este descuido o esta falta de convivencia que tenemos con nuestros hijos, a veces queremos como taparlos o compensarlos con situaciones o con objetos económicos, bueno, finalmente situaciones económicas y otorgando finalmente desde un juguete hasta una situación, un auto, ¿no? Entonces, porque el auto también ha sido como, ok, terminaste tu secundaria, ¿no? Porque a mí me decían que cuando terminara mi licenciatura y sí, bueno, iba a ser el premio. iba a tener el premio, el auto. Hoy yo estoy viendo que muchos de los adolescentes que finalmente terminan una secundaria, terminan alguna preparación. Primaria ya, prepa, sí. Sí, ya tienen un automóvil, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso y los padres tienen que, como tú bien lo comentaste hace rato y muy acertado, ¿no? El automóvil sí es un medio de transporte, es algo útil, pero también es un arma, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes que incluso en México, ¿no? Es más probable sufrir un accidente automovilístico que en otros países. Por ejemplo, checaba yo que es 3 veces más frecuente sufrir un accidente en México que en Japón o en Canadá. Y 1.5 veces más frecuente sufrir un accidente aquí en México que en Estados Unidos o Corea. O sea, es un país altamente peligroso, pero es mucho sobre esta educación, sobre estos cuidados que deben de tener los padres, que muchas veces, ¿en qué momento se los dan? Bien, pues con eso nos vamos rapidísimo a otra pausita, un punto y coma, y como siempre seguimos mientras tanto en la pausa en Twitter para que nos vayan ayudando a opinar y a votar. La pregunta de hoy dice, ¿cómo crees que se evitarían las muertes de menores y jóvenes en accidentes automovilísticos? El 29% de la gente dice más control familiar, el 43% leyes más severas, 0% habla de una educación cívica, y fíjese que yo voto por esa, y 24%, bueno, claramente todas las anteriores. Volvemos. Estamos de regreso y ahora el tema que se abrió mientras estábamos en el corte era el de los colores de los coches, porque decíamos, bueno, quizás cuando se tiene un color azul no se va tan rápido como cuando se tiene uno rojo o uno blanco. A ver, cuéntanos, porque también hay una psicología de los colores detrás de los coches específicamente. Así es. Bueno, pues esto de los colores finalmente también tiene mucho tiempo. En cuanto finalmente una persona tiene la presencia de un color, su conducta también es diferente. Si nosotros podemos analizar un poco en la cuestión de restaurantes y todo eso, por lo regular se sugiere un color anaranjado, ¿no? Porque en teoría se antoja el alimento y también es un color así medio tedioso y también uno no permanece tanto tiempo en el lugar. En el caso de finalmente de los automóviles, finalmente el color rojo es un color brillante que también en teoría lastima la vista y entonces más probable que alguien sufra un accidente, muy diferente a lo que son los automóviles blancos, que por lo regular son como un color armónico, ¿no? Que genera incluso como esa paz, esa tranquilidad, ¿no? A diferencia de lo que es el color rojo y color negro. O sea, sí es cierto que Claro. los accidentes automovilísticos son más frecuentes en automóviles rojos. Rojos y negros. Rojos y negros. Y los que presentan menos incidencias son los blancos. Así El mío es. es blanco. Oye, yo por tengo uno cierto. rojo, chocaba más, ahora tengo uno blanco y chocó menos. Ah, Y es muy cierto, bien. es cierto. Sí, Digo, sí. en la experiencia ya se pueden ver las cifras, pero además es interesante ver cómo la psicología puede influir incluso, por ejemplo, en la compra de un seguro, porque entiendo Sí. que los seguros también pueden llegar a ser más caros. Si tienes un coche rojo, bueno,
un pesito más. Que porque tienes menos años, un pesito más. ¿Lo usas menos? Un pesito más, ¿no? Sí, Entonces, sí. también los seguros saben de esta logística y es como van acomodando sus presupuestos. ¿Qué ibas a Así decir, Pau? es. Justamente esto, continuando un poco sobre el tema de la cuestión de la normatividad, también el hecho, hablábamos hace un poco, ¿no? Incluso en la misma pregunta se menciona, ¿no? Más educación cívica, leyes más severas. Aquí en México parece que hasta un ciego puede manejar, porque cuando tú vas a sacar tu licencia de manejo, no te hacen exámenes para nada. Que bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, a partir del segundo semestre de este año, ya van a empezar a aplicar exámenes, pero pues prácticamente cualquier persona puede manejar, ni siquiera te hacen examen de la vista, a menos, esto es en el caso de la licencia tipo A. Sí. En el caso de la licencia tipo B, bueno, pues ya es otro caso, ¿no? Pero son muy laxas nuestras leyes, ¿no, Armando? Sí, son muy laxas y me parece que también no se cumplen al 100%, porque finalmente revisando estos requisitos que se solicitan, yo también estaba checando cómo finalmente para obtener una licencia tipo C, se supone que, aquellas personas que están en transporte público, ¿no? Se requiere una edad mínima de 21 años. Y bueno, finalmente, no sé si ustedes también están en transporte público o hayan viajado en transporte público, pero normalmente he visto yo personas en un volante y no tienen 21 años, ¿no? Entonces eso también, aparte, también es grave, ¿no? A pesar de que están las leyes, muchas no se cumplen, ¿no? O evidentemente, pues nos tapamos los ojos y como que no vi nada, ¿no? Entonces, el alcoholímetro, por ejemplo, creo que también vendría a colación en esta etapa de la plática, en donde pues podría ser uno de los filtros, o incluso las autoridades, las patrullas de la movilidad en la ciudad, podrían también estar mucho más alertas de las edades. No es nada más si vienen alcoholizados o no, o si vienen drogados o no, es también revisar quién viene manejando, que así como puede ser alguien demasiado joven, también puede ser alguien con demasiada edad, que ya uno diga, la verdad es que los reflejos ya no son los mismos y que las circunstancias pueden, incluso pues te puede dar sueño más seguido, ¿no? Hasta si alguien va cansado sería importante. Ahora con el tema, por ejemplo, de los remolques, de los dobles remolques, son muchas veces personas que trabajan horas y horas seguidas y claramente ahí se hace todavía más presente la posibilidad de que estas personas pudieran chocar, ¿no? Entonces es toda una cuestión pues alrededor de ello, pero creo que el tema en específico, el de los alcoholímetros, ha sido muy bueno, muy positivo, por lo menos en lo que hasta ahorita se puede medir en cifras. Sí, que además es de los programas que se han implementado y que tienen prácticamente cero corrupción. O sea, si te para el alcoholímetro y vienes, rebasas este límite, no puedes dar mordida, no puedes eludir la responsabilidad. Quizás sí se interpone un amparo, no te quedas en el torito, como le dicen, pero sí tienes que regresar en algún momento, pagas y tienes que regresar en algún momento a cumplirlo, ¿no? Sí. Y que esto sí ha ayudado a reducir las cifras de accidentes viales en la ciudad y en todas las ciudades también donde se ha implementado, y que además también reduce el consumo del alcohol. Así es. Porque, pues dices, no, porque hoy vengo al volante, quizá me tomo una, pero nada más. ¿Cómo has visto tú estas cifras alrededor del alcoholímetro? Sí, también han disminuido bastante. De hecho, como les comentaba anteriormente, estas cifras eran mayores del 2014 hacia atrás. Ahorita actualmente estamos teniendo menor cantidad de accidentes, incluso en adolescentes, precisamente estas medidas, como bien le comentan. Y el consumo de alcohol también se ha visto, ¿no? Finalmente también ha habido una reducción y es finalmente ahí donde también impactan estos centros donde yo trabajo, centros de integración juvenil, que también se hacen esos programas donde hay una conciencia, una intervención temprana sobre el abuso o consumo de alcohol. Cuéntanos más sobre eso, cuéntanos más sobre el trabajo que hacen ahora, que ya planteamos todo el contexto. Está muy interesante lo que empiezas a narrarnos de cómo trabajan ustedes, cuáles son las herramientas y exactamente qué es lo que hacen. Claro. Hay un centro de investigación en epidemiología de consumo de drogas en centros de integración juvenil y de acuerdo a los últimos datos nosotros hemos visto que alrededor del 86.3% más o menos de los que acuden a consulta a tener un servicio por consumo de drogas, el 86% son por consumo de alcohol, entonces es una cifra alta. Y finalmente también cuando esta persona o este adolescente llega a un centro, pues lo primero que se hace es una entrevista, ¿no? Una valoración inicial, una valoración completa, especializada por parte obviamente de nuestros médicos especialistas. Se la aborda también por parte del psicólogo. El psicólogo también hace una valoración acerca de por qué reacciona con estas conductas. Muchos de estos chicos ya con rasgos de personalidad un poquito impulsiva, con cero tolerancia, con mucha
muchas situaciones de riesgo, ¿no? Y entonces evidentemente se empiezan a detectar ya signos o síntomas que ya nos empiezan a englobar algún síndrome o algún trastorno mental, porque no debemos de dejar atrás que muchos de los trastornos mentales que también estos adolescentes tienen, algunos se heredan o algunos evidentemente se potencializan cuando uno consume la sustancia. Y sí quiero que quede claro, el alcohol es una droga y para muchos el alcohol hoy por hoy lo consumimos llegando viernes, lo consumimos en cumpleaños, lo consumimos en Navidad, lo consumimos en todo momento y es una droga, ¿no? Y entonces cuando yo les pregunto a las personas, a los padres de familia o a gente que no está en este medio, evidentemente les digo, ¿consumen drogas? No, ninguna. Y entonces como alcohol? que el alcohol, ¿no? ¿Y dónde quedó el alcohol y dónde quedó el tabaco, ¿no? Entonces sí se hace ese abordaje por parte del equipo médico terapéutico, del equipo médico técnico, perdón, y entonces ellos hacen conciencia tanto en la familia sobre lo que está sucediendo en ese abuso de alcohol, se hace un diagnóstico y se promueve un tratamiento que no nada más debe ser para el adolescente, sino para toda la familia. Desafortunadamente, si uno no trabaja con todo el grupo o núcleo familiar, el abuso de estas sustancias tiene un pronóstico muy tórpido, ¿no? El impacto debe ser, bueno, el tratamiento debe ser multidisciplinario y con toda la familia. Así es. Pau. Y bueno, justo, ¿qué otras acciones recomendarían ustedes que están trabajando justo para los jóvenes? Por ejemplo, ser más restrictivos en la venta del alcohol para menores, porque aunque se supone que está prohibido, hay todavía casos en donde se sigue vendiendo alcohol para los menores. Sí, hemos escuchado de muchos jóvenes que evidentemente consumen alcohol, se acercan a esos centros comerciales, o estos centros que trabajan 24 horas, ¿no? Donde ellos pueden adquirir estas bebidas con alcohol, ¿no? De vodka o tequila, sí, cualquier otra, por costos muy baratos, ¿no? O sea, 3 litros, me han comentado los chicos, 3 litros de alcohol por 40 o 50 pesos. Entonces realmente es grave esta situación. Ya vienen combinados con refresco, ¿no? El famoso For Loco, ¿no? Por ejemplo, que está súper de moda entre los jóvenes, 14% de alcohol. O sea, yo lo he escuchado de jóvenes. Con un For Loco te pones borracho. Con eso tienes para agarrar la fiesta y te sale barato. Es correcto. Sí, entonces eso es como lo más grave y me parece que en ese punto sí deben ser más estrictas las leyes, ¿no? En cuanto a la distribución, en dónde deberían de estar ese tipo de sustancias y para quién sí se permitiría la venta de este tipo de alcoholes, ¿no? Que incluso pues muchas veces uno va al centro comercial y paso mi tarjeta, voy formado en la fila y cóbrame, ¿no? Y no hay así como que, ¿y quién está comprando estos artículos, ¿no? Entonces yo creo que sí deberían de ser más estrictos, debe de subir más el costo de este tipo de sustancias y evidentemente debe de haber una supervisión, ¿no? de cómo se están llevando también esas medidas. Bien, pues vamos a una pausa, no sin antes recordarle que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter @puntoycoma_tv y también lo invitamos a que conteste la pregunta del día. ¿Cómo crees que se evitarían las muertes de menores y jóvenes en accidentes automovilísticos? 17% más control familiar, 22% leyes más severas, 0% educación cívica, 61% todas las anteriores. No se vaya, estamos en Punto y Coma. Pues seguimos en Punto y Coma, gracias por continuar con nosotros y vamos a darle lectura a sus tweets que están llegándonos a través de Punto y Coma_TV. Y bueno, pues aquí nos dicen, desde mi punto de vista, creo que los padres en gran parte son responsables porque no les ponen un límite a sus hijos y los adolescentes de ahora abusan ya que saben que el nuevo sistema es flexible. Eso y lo permisivo. dice Steffi Prudhomme. Después también Fernando López opina, a la hora de conducir se debe tener inteligencia emocional fundamental porque permite a los jóvenes controlar los sentimientos de omnipotencia y además poder que pueden aparecer cuando tienen las manos en el volante. Y por ejemplo, @Cordivan nos dice, el alcoholímetro ya es correctivo. En donde se quiere atacar el problema o se debe de atacar el problema es en la raíz, no los frutos. Tony Cruz, yo aprendí a manejar a los 12 años, pero la primera vez que me soltaron un carro fue a los 18, ya que desde los 12 siempre conduje bajo supervisión de mis padres. Y qué importante sería que
que independientemente de la edad en la que aprendas a manejar, sería que desde que tú vas al kinder, desde que vas a la primaria, yo me acuerdo incluso que cuando iba a la primaria iban agentes y nos enseñaban un poquito de educación vial, ahora no sé si se sigue haciendo, pero que sería importante, ¿no? Aprender desde dónde puedes cruzar una calle. ¿No? Que tiene que ser en el semáforo. Aprender a usar los puentes peatonales. O sea, la gente no utiliza los puentes peatonales. No recuerdo la estadística, pero muchas de las muertes que ocurren por atropellamiento están al ladito de un puente peatonal. Y ya con todo este bagaje cultural de cómo poder conducirse en la Ciudad de México, tanto como peatón, como automovilista o ciclista también, que es importante ahora ya mencionarlo, porque también hay un montón de accidentes con ciclistas. A partir de ahí ya puedes usar un coche, ¿no? Y crear conciencia desde pequeños, ¿no? Así es. Sí, esa educación vial yo creo que es muy indispensable, debería ser como una prioridad para la sociedad. Y yo hace un momento les estaba comentando, ¿no? Hay algunas desde instituciones donde finalmente van guiando a esta persona que quiere aprender a manejar, ¿no? Esas escuelas finalmente de manejo te dan todas esas instrucciones o reglas, ¿no? Que uno debería de seguir y va mucho de la mano, ¿no? Esa cuestión de ética o de valores que también uno tiene y de respetar también, de respetar al otro, ¿no? Porque también, si bien a lo mejor un automóvil ahorita yo ya empiezo a ver un poquito más que hay muchos automóviles que a pesar de que uno no es mujer o no está en un proceso de gestación, ¿no? Las mujeres, pues ya un automóvil me ha tocado a mí, en caso de hombre, que ya te ceden el paso y ya uno pasa tranquilamente, ¿no? Pero ¿qué pasa también con las bicicletas? Las bicicletas pasan por las banquetas, los motociclistas andan esquivando los autos, entonces yo creo que esa educación vial debe ser básica para que como sociedad pudiéramos impactar en este tipo de accidentes que hoy por hoy pues bueno están afectando a todo el mundo, ¿no? Y yo quiero hacer ahí entonces mi labor de convencimiento para que voten por educación civil de los 4 puntos que tienen ahí. No inventen, pues es que educación civil ya hay 6%. Sí, ya estamos en 6%, voy subiendo. No, pero es importante porque lo platicamos también fuera de cuadro, porque no es nada más que si el control familiar, porque pasa lo que decíamos de los padres, ellos pueden poner los límites que sea, pero el niño puede seguir siendo un rebelde y saben que a mí no me importa, o las leyes que sean más severas. Si las leyes van a ser más severas, también es algo ya correctivo, y como nos lo dicen en Twitter, pues el chiste es ir de la raíz, y creo que la educación cívica podría ser algo de raíz, desde que están chiquitos, como lo decías, Pau, desde que están casi que en primaria, ya empezarles a decir no nada más el tema de los automóviles, sino también del alcohol, también de las drogas, también de, o sea, y no por límite como límite de prohibición, claro. Son límites de conciencia, ¿no? De decir, ok, tienes que hacerte consciente de este es el panorama, esto es lo que existe, existen estas drogas, existe la velocidad, existe. Ahora, ¿qué hay de pro y contra cuando se utilizan bien o mal o en exceso, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, la educación básica empezaría a ser ya un factor mucho más de raíz, pero creo que también en las respuestas de esta pregunta se está viendo que valoramos muy poco esa educación cívica porque no la vivimos en el día a día. Educación cívica en México, como que, ¿de qué me hablan? ¿No? Y sí podríamos hacerlos. En México, por ejemplo, en el centro de integración juvenil que tienen ustedes, me imagino que el tema de ir corrigiendo la conducta debe de ser todo un reto. ¿Los jóvenes pueden cambiar? Sí, pueden modificar sus conductas, ¿no? Porque ya hablamos de que ya algunos por parte de la herencia, ya ellos ya tienen esa impulsividad, ¿no? Pero evidentemente el ir marcando esos límites, el ir interviniendo del por qué reacciona frente a ciertas situaciones a lo mejor estresantes o ciertas situaciones a lo mejor de ansiedad, de abandono, ¿no? ¿Por qué responden con esa agresividad? Y cómo el querer mitigar todos esos síntomas muchas veces es con la ayuda de estas sustancias, ¿no? Entonces, por parte de los equipos, ¿no? El guiar al joven desde el área preventiva, tanto de lo que está viviendo en su casa, desde lo que está viviendo a lo mejor en la escuela o en sus áreas laborales, ellos los van desmenuzando poco a poco. De hecho, Centros de Integración Juvenil tiene programas donde a través de la consulta externa, el equipo médico llega a esos centros educativos, ¿no? Para evidentemente trabajar con los jóvenes y que están en una etapa de riesgo, poder modificar ese proceso de conducta o
implantar, ¿no?, un poquitito de conciencia o de cómo tendría que reaccionar a ciertos eventos si es que yo estoy ya cometiendo esos abusos en el caso de sustancias o situaciones de riesgo, ¿no?, que a veces se me hace fácil jugar con los lápices, con las tijeras y que, pues bueno, aguas, ¿no?, porque son instrumentos, armas blancas que pueden ponerte en riesgo en una situación legal. Entonces, por supuesto, se trabaja en eso y si hay personas también en cuestión de que no pueden controlar también estas sustancias, ese alcohol, esa cocaína o estas situaciones que también hacen que los pongan en riesgo cuando van manejando, pues bueno, hay unidades de hospitalización donde también ahí se dan los tratamientos especializados y los fármacos o las terapias finalmente para poder impactar en ese proceso de conciencia. Perfecto, pues vamos con esto rápido, un punto y coma, y si les parece, cuando regresemos, que nos cuentes cómo es que la gente puede buscar si es que necesita algún tipo de ayuda de este estilo. Así que un corte rapidísimo y regresamos. Ahí está la pregunta del Twitter: ¿cómo crees que se evitarían las muertes de menores y jóvenes en accidentes automovilísticos? Responda. Nos vemos al regresar. Regresamos para responder cómo pueden acercarse si es que son padres de menores y han notado quizás algunos síntomas de que necesitan apoyo. ¿Cómo pueden acercarse a este centro de integración juvenil? Claro que sí. Existe una línea telefónica, de hecho, que es el 52 12 12, donde CIJ Contigo, que es Centro de Integración Juvenil, siempre está contigo, tiene finalmente la función de escuchar a la persona que está teniendo esa demanda, ya sea dentro de su núcleo familiar o para sí misma, y se le canaliza directamente a alguno de los centros de atención. Centros de Integración Juvenil es una institución de las más viejas, es una institución grandísima, son 117 unidades de consulta externa y 14 unidades de hospitalización, 2 de ellas incluso para pacientes que consumen opiáceos, ¿no? Entonces, realmente es una red de apoyo muy grande y que estamos en contacto también con otras instituciones de gobierno, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, o el CAF, que finalmente lo que hacemos es finalmente dar ese apoyo de manera integral, dependiendo del caso que nos está llegando, ¿no? Y estos centros de integración juvenil, ¿no?, que muchos desafortunadamente no sé por qué no nos conocen, ¿no? Contamos con todos los equipos multidisciplinarios y gente especializada para todo el tipo de casos de drogas legales o ilegales, ¿no? Recuérdanos el número, dijiste 52 12 12. 12 12. 12 12, sí. Y finalmente llaman ustedes, incluso hay no me sé el número de WhatsApp, pero incluso hay WhatsApp, uno se puede meter a la página de Centros de Integración Juvenil, ahí viene el listado, Todos se los despliega datos de dónde se encuentran todas estas unidades, tanto de hospitalización como de consulta externa, ¿no? Entonces, hay mucho, y no es porque evidentemente yo trabajo en esta institución, la verdad es que tiene los mejores equipos y somos los más también experimentados, son más de casi 50 años, vamos a cumplir en el tratamiento de adicciones. Increíble. Y justo hablando de esta experiencia que ya tienen, Armando, y lo que nos acabas de comentar, que hay que darle un automóvil a una persona de 25, 40 años, que evidentemente eso no ocurre, pero ¿a quién, y ustedes que trabajan con los jóvenes, a quién tú no le darías un automóvil? Es decir, 3 características de un menor a quien no le darías un automóvil. Sí, un menor que no tiene una edad adulta, no, un menor de 18 años. Ninguno. Ninguno. Okay. Que tiene sintomatología psiquiátrica relacionada con trastornos de la conducta, como el trastorno de déficit de atención, ¿no? Pacientes a lo mejor con algún trastorno grave como esquizofrenia. Y también adolescentes que finalmente en su misma casa no son capaces de cumplir reglas, porque si no cumplo reglas en mi casa, pues ¿cómo voy a cumplir reglas donde nadie me ve? Pero esa ya está muy complicada. ¿No? Y así como estamos en esta mesa y opinando y platicando, también tenemos en Twitter que mucha gente sigue opinando, y muchísimas gracias porque esto nos retroalimenta mucho. Por ejemplo, aquí dice @IngridJazz: a mí me acaba de pasar que unos niños iban manejando en Avenida Cuauhtémoc y me aventaron el carro, se burlaron incluso y eran de la escuela TAE. Los papás les dan autos a chicos irresponsables. Obvio, los alcancé y les dije que fueran más responsables. Por eso ocurren muertes, por ese tipo de culpa. ¿Qué otro, Pau? Por aquí está Carlos Cortés, por ejemplo. Buen día, a mi parecer la educación viene desde casa. Ahí es donde podemos modificar la conducta gracias a una orientación que nos den los padres. Educación cívica tenemos y sabemos cómo se aplica lo malo que no la llevamos a cabo.
A mí antes de terminar, Armando, sí me gustaría preguntarte, y lamentablemente en México y en muchas partes también, agua del niño se tapa el pozo. Después de que sucedió todo esto, de este incidente, de los 5 menores que murieron a causa de una irresponsabilidad, y se está viendo si fue del niño o de los padres, ¿crees que aprendemos algo? ¿Qué nos deja esta tragedia? Yo creo que la experiencia que nos puede dejar es que hoy, si México está teniendo este tipo de situaciones, es porque realmente no tenemos esa conciencia de que el día de mañana puede ser nuestro familiar el que esté del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de que a lo mejor con el paso de los meses a lo mejor se olvide la noticia, es momento de realmente darle la seriedad que se tiene, aumentar la promoción en atención de este tipo de problemas, divulgarlos, hacer campañas, hacer estas prevenciones oportunas, para que el día de mañana como sociedad finalmente tengamos también los beneficios que hoy no estamos teniendo, ¿no? De una educación vial y una tranquilidad y cero violencia o cero tipo de agresiones que podemos cada uno de nosotros sufrir cuando estamos en algunas colonias, ¿no? Peligrosas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? De una forma concreta, ¿no? Ser más conscientes que las drogas, por supuesto, generan problemas y que las drogas se han consumido a lo largo de la historia y hoy lo estamos viviendo y que debe de haber una prevención oportuna y un tratamiento oportuno para no tener consecuencias. Sobre todo comunicarse, ¿no? Con los niños. O sea, suena cliché, pero comunicación es lo primordial, ya sea en la pareja, en matrimonio, con los hijos sobre todo. Con los hijos, así es. Pues muchas gracias a Armando Armenta Bautista del Centro de Integración Juvenil. Y pues ahí está, creo que nos quedó claro y vamos entendiendo poco a poco cómo está el complejo panorama que puede presentarse. Nada más pudieran decir, fue un accidente, pero representa mucho de nuestra sociedad y de cómo estamos manejando las cosas, ¿no? Así está, así es, así son las cosas y bueno, pues nada más nos queda pues agradecerle su estancia aquí en Punto y Coma, agradecerte de nueva cuenta, Armando, por estar con nosotros y bueno, pues ya en Twitter le daremos un poquito más de información al respecto acerca de la cuenta de WhatsApp en donde pueden pues informarse un poquito más. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 13 en Punto y Coma, por lo pronto se quedan con Gaby Tlaseca en Titulares de la Tarde. Buena tarde.